José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y además exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, entregó al Frente Amplio por México el proyecto de nación hacia un programa de gobierno 2024-2030 que aborda 13 temas prioritarios para impulsar a México. Plantea que el país está envuelto en una ola criminal que alcanza cifras inéditas en su historia. Vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, José Ángel? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues cuéntanos, déjame comenzar por preguntarte por una declaración tuya que escuché antes de que te encargaras de esta tarea. Decías que pues va a ser muy difícil el panorama que va a recibir el próximo presidente de México o presidenta de México del partido que sea. Después de hacer este estudio, ¿sigues pensando lo mismo? Absolutamente. Recuerda que yo fui secretario de Hacienda y lo que estoy viendo es que eh, probablemente la próxima administración sea la más ingrata. Uh-huh. Y de repente me critican y me discuten algunos de mis amigos la palabra ingrata, pero la verdad es que lo escogí con mucho cuidado porque creo que así va a ser. Va a ser muy difícil y después de analizar todos estos trabajos que se presentaron con motivo del Frente Amplio por México, del programa de gobierno, pues no solo te diría que lo sigo creyendo, sino que además he ratificado y he confirmado mi creencia. Es decir, que el próximo presidente o presidenta de México pues no va a recibir muchos aplausos, podríamos decirlo así. No va a recibir muchos aplausos porque además va a tener que corregir el rumbo, Uh-huh. va a tener que reconstruir al país, va a tener que reconstruir las instituciones y va a tener que reconstruir prácticamente todas las políticas públicas, empezando, por ejemplo, eh, con la economía, porque tenemos un crecimiento prácticamente de cero durante este periodo, sobre todo si le aplicas el PIB per cápita, ¿verdad? Si lo divides entre el número de mexicanos que somos, pues definitivamente sale negativo y ya no queremos eso, eh, pero para generar crecimiento se necesita inversión Uh-huh. privada y pública. Y digo primero la privada porque pues 8 de cada 10 empleos los genera el sector privado. Así que hay que estimular la inversión privada nacional y extranjera, pero además habría que duplicar cuando menos la inversión pública. Ha estado francamente anémica. Se habla frecuentemente cuando empieza un gobierno de los primeros 100 días. ¿Tú qué dirías, con base en este estudio, que tendría que hacer el próximo gobierno en esos primeros 100 días? Mira, va a haber que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Va a haber que corregir nuestras relaciones con el exterior. En este momento, toda la cooperación con muchos de nuestros socios comerciales más importantes están dominadas por diferencias y por problemas que tenemos en virtud de el intento por modificar la reforma eléctrica y por el maíz transgénico, etcétera. Eh, pero además, porque una de las formas para combatir eh, la delincuencia organizada, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, etcétera, es precisamente con una muy estrecha cooperación y además con confianza eh, en particularmente en los Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos que restablecer eso, pero además nos están pasando cosas como, por ejemplo,
pues que nunca nos habían sucedido. Por ejemplo, que de repente Perú declara al presidente de México persona non grata, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando también de que el próximo sería un gobierno de coalición. Eso es muy importante, porque el gobierno de coalición es intrínsecamente más estable. El gobierno de coalición es intrínsecamente más democrático, es más abierto. Yo te diría que un gobierno de coalición pues no tiene ocurrencias, ¿no? No tiene arbitrariedades. ¿Por qué? Porque se discuten mucho más las cosas, porque todo el mundo está pendiente uno del otro. No toma las decisiones una sola persona, digamos. No, en este momento lo que tenemos es una sola persona que está tomando todas las decisiones. En cambio, cuando se toman en conjunto, cuando se toman en un colectivo, pues mejora la calidad de las decisiones. Y, por ejemplo, yo te diría el tema de la corrupción. Ahora sí, con un gobierno de coalición realmente se puede atacar porque pues todo el mundo va a estar muy pendiente. Yo le agradezco a José Ángel Gurría que me haya esperado en la línea para seguir esta entrevista sobre el programa de gobierno que elaboró para el Frente Amplio por México. José Ángel, esta semana el Fondo Monetario Internacional pues dio a conocer o opinó que México requiere de una reforma fiscal en el mediano plazo. Por tu experiencia en la OCDE, la Secretaría de Hacienda, ¿cómo ves que tendría que darse esto? Mira, una reforma fiscal y el Fondo Monetario ha analizado con mucho cuidado nuestras cuentas públicas, se deriva del hecho de que solo recibimos 17% del PIB como recaudación de impuestos. Y eso incluye ya como 3 o 4% del PIB del petróleo, que después tenemos que pagarle a Pemex o apoyar a Pemex por otra cuenta. Entonces, realmente estamos hablando de 13 o 14 puntos del PIB, comparados con 34%, más de una tercera parte del PIB de promedio de la OCDE, que yo dirigí durante 15 años, entonces conozco bien estas cifras. Y por otro lado, nos están diciendo todos los días que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y después, llevados por la emoción, se dice, no, mejor que el de Dinamarca. Bueno, en Dinamarca los impuestos son de cerca del 50%, es decir, 3 veces más que el nuestro. Entonces, pues yo te diría que ojalá pudiéramos tener un sistema de salud como el de Costa Rica o como el de Colombia. En fin, un sistema de salud, porque se ha desmantelado el actual y en cifras oficiales, pues 50 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, tiene razón el Fondo Monetario, pero ¿cómo puedes tú pedirle a la gente que pague más impuestos si es que no saben a dónde va a dar dinero de sus impuestos? ¿Cómo es posible que tú le digas hay que pagar más impuestos cuando todo es seguridad nacional y todo se esconde y todo se cambia de destino? No es posible. Se tiene que asegurar transparencia. Y sobre todo, que cada contrato público, ya sea para obras, para servicios, para bienes, sea totalmente transparente y resista el más severo escrutinio público. Antes se tiene que hacer eso para después hablar de la posibilidad de una reforma fiscal. Hacerlo al revés, José Ángel, generaría tensiones sociales, un anuncio, digamos, sin aclarar cuál va a ser el destino de estos impuestos, hacerlo así nada más
No generaría puedes tensiones. no puedes hacerlo. Mira, el problema es que ya estamos en una situación en la cual la gente está dedicada a ver cómo hace trampa. ¿Y por qué? Pues porque no sabe, no se le rinden cuentas. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno acotado en cuanto a la autoridad del propio presidente, de los secretarios de Hacienda. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno acotado en cuanto a la autoridad última que tiene el jefe del Ejecutivo para decidir, pues, lo que hoy es un presidencialismo exacerbado, ¿verdad? En donde el presidente toma todas las decisiones y prácticamente ya no hay, un gabinete. Y por eso digo yo que es tan importante lo del gobierno de coalición, porque la calidad del gobierno es mejor por definición. ¿Para cuánto nos alcanza en las actuales circunstancias el presupuesto? ¿Qué podemos hacer con él? Mira, hay problemas muy serios de asignación de los recursos. Cuando tú gastas enormes cantidades en un proyecto como el Tren Maya y en un proyecto como Dos Bocas, cuando había, pues, obviamente alternativas mejores en el caso de Dos Bocas, pero también en el caso del Tren Maya, pues tenemos todos los problemas de ecológicos y todos los problemas de la lógica económica, financiera, etcétera, del propio tren, en fin, todo lo que tú ya sabes. Estamos hablando de que primero tendríamos que asignar mejor, asignar bien los recursos de lo que ya tenemos, lo que ya existe. Y hubo un proyecto de nuevo presupuesto que presentó Xóchitl Gálvez, en donde decía, bueno, pues vamos a aumentarle a esto y vamos a aumentarle al otro, es decir, las cosas verdaderamente importantes. ¿Por qué? Mira, estamos hablando de que en este momento, hoy, frente a la tragedia de Acapulco, no se le va a asignar ni un centavo al propio Acapulco. Bueno, ojalá que los diputados y los senadores, en su sabiduría colectiva, cambien estos criterios, porque todavía seguimos con el hecho de que no se le modifique ni una coma al presupuesto. Bueno, pues tenemos una tragedia inédita. Tenemos que asignarle al presupuesto y la mayor parte de los recursos se va a gastar en 2024, no en 2023. En 2023 se van a asignar los fondos propiamente de emergencia, independientemente de que se desapareció el Fonden, pero como dijo el presidente, hay un presupuesto, sí, pero en ese presupuesto, en este momento, no existe ninguna asignación para Acapulco. Y entonces, pues obviamente le estamos solicitando, igual que lo hizo Xóchitl hace algunos días, pues que se cambie el presupuesto y que se asignen fondos, y no solo para la emergencia de Acapulco hoy y de los próximos años, por cierto, porque va a tardar algunos años en recuperarse, sino también, yo te diría, en crear un mecanismo que sustituya al Fonden, el Fondo de Emergencia mexicano, ¿verdad? Para este tipo de situaciones. La propia Xóchitl. Sí. Pues, José Ángel, me queda un minuto nada más, pero no quiero dejar de preguntarte por las palabras del expresidente Zedillo, quien dijo que, entre otras cosas, él quisiera ver un presidente que no mienta al pueblo, que no gobierne mintiendo a la gente y culpando a otros de sus propios errores. ¿Qué piensas? Mira, bueno, creo que estaría yo totalmente de acuerdo con las palabras del presidente, porque eso define la ética que debe caracterizar a un gobernante, a cualquier gobernante.
Pero también déjame decirte, para utilizar los últimos minutos o los últimos segundos del tiempo, que estamos hablando de que este programa de gobierno que yo he presentado es un punto de partida, no es un punto de llegada, no es un final, sino un principio. Y de aquí seguirán las otras etapas del proceso electoral, las otras etapas de campaña propiamente dicho, cuando se puedan llevar a cabo actos de campaña, y se va a estar enriqueciendo, se va a estar afinando, se va a estar refinando, se va a estar agregando este proyecto, este programa de gobierno. Pues muy bien, José Ángel, seguramente habrá oportunidad y necesidad, yo digo, de volver a platicar, y me gustará mucho que vuelvas a estar con nosotros. Gracias. Encantado de la vida y estamos a tus órdenes. Gracias, muy amable. Un abrazo. Otro para ti, gracias. José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE y exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores.